Hola ajedrecista, ¿qué tal? Vamos a ver una partida de un jugador que inspiró a toda una generación, uno de los mejores jugadores de la historia, Garry Kasparov. Esta vez viajamos a 1982, Rusia, año en el que Garry empezó a destacar entre la élite del ajedrez. Empató en el primer puesto en el campeonato de la URSS y poco después consiguió su primer triunfo en un torneo de nivel superclase, el de Bugoyno. También consiguió clasificar al torneo internacional de Moscú, que terminó ganando para entrar en el ciclo de candidatos. Vamos a ver una partida de Garry con 18 años en pleno despegue de su carrera. Víctor Kupreichik decide empezar con el peón de rey, e4, a lo que Kasparov responde con c5, defensa siciliana, y después de caballo f3, Kasparov hace una jugada un poco fuera de su repertorio, que es e6. Él solía más hacer la Najdorf después de d6, d4, peón por caballo f6, caballo c3, a6. Jugada que evita el salto del caballo a b5, y a Kasparov le gustaba mucho montar esquemas tipo Scheveningen con la jugada e6. Pero aquí decide hacer e6 antes de d6. e6. Y después de d4, peón por, caballo por, Kasparov decide entrar en la variante Taimanov con caballo c6. Hoy en día la que más se juega es a6, evitando que el caballo pueda venir a b5 e intentar llegar a la casilla de 6. Pero Kasparov decidió entrar en la variante Taimanov y después de caballo c3, d6, los dos van desarrollando sus piezas, alfil e7 y ahora f4. Kasparov decide enrocar en corto y Kupreichik hace la jugada dama de 2, intentando jugar de forma flexible con su rey. No sabe si se va a enrocar corto, se va a enrocar largo o qué va a hacer. Si se enroca corto, el negro tendrá que tener menos cuidado con el ataque del blanco, ya que lanzar los peones también debilitaría mucho su rey. En cambio, si enroca largo, ahí sí que va a ser una lucha a ver quién llega antes a por el rey rival. Y aquí Kasparov, aprovechando que el blanco ha hecho dama de 2 y ha perdido ese tiempo, decide jugar de forma dinámica, creando amenaza tras amenaza hasta poner en aprietos a las blancas. Y aquí jugó la jugada e5, una jugada que hay que tener muy clara para poder hacerla. ¿Por qué? Porque la casilla de 5 ahora se queda débil para toda la partida, el peón de d6 también va a ser débil y está en una columna semiabierta donde me pueden presionar, y tenemos desventaja estática, o sea, el blanco tiene más espacio y tiene la casilla débil y el peón débil, pero a cambio el negro lo que va a conseguir es la ventaja dinámica, es decir, va a ir creando amenaza tras amenaza sin dejar al blanco hacer ninguno de esos planes. De momento ataco el caballo, que decidió irse a f3. Si se hubiera venido a f5 intentando jugar de forma más activa, pues el negro se quedaría muy bien. Aquí con alfil por caballo, peón por tocando el alfil, y después de alfil por vendría la jugada de 5, amenazando d4, el rey todavía está en el centro y se está abriendo toda la posición, y el blanco tiene que tener aquí mucho cuidado. Por ejemplo, si el blanco enrocara largo, pues ya vendría la jugada de 4, tocando el caballo, viniendo jugadas como caballo e4, tocando la dama, amenazando entradas en f2, vendrían jugadas como alfil b4, y se nota que el dinamismo del negro es muy fuerte y el blanco tiene que jugar preciso para no perder. Así que Kupreichik decidió volver con el caballo, una jugada que parece más segura, a f3. Kasparov sigue creando amenaza tras amenaza. Caballo g4. Te quiero cambiar el alfil de casillas negras. ¿Lo quieres evitar o no? Kupreichik decidió hacer la jugada f5. La idea del blanco es controlar la casilla e6 para que uno pueda venir el alfil a e6 a echarme un futuro caballo que esté instalado en la casilla de 5. Pero es una jugada ya un poco imprecisa. Y Kasparov de nuevo amenaza tras amenaza. Caballo b4. ¿Qué amenaza esta jugada? Pues amenazamos caballo por alfil, y si dama por, caballo c2 ganaría la partida. La dama blanca está sobrecargada, no puede defender tanto el peón como el alfil. ¿Qué amenaza también esta jugada de caballo b4? Amenaza hacer la jugada de 5. Una ruptura liberadora que siempre quiere hacer el negro en estas estructuras. Si consigue hacerla, se va a quedar muy bien por lo general. Y aquí Kupreichik ya comete una imprecisión, jugando alfil de 3. Pero vamos a ver otras opciones. Por ejemplo, enroque largo, defendiendo el punto c2 y así evitando la amenaza de caballo por e3, seguido de caballo por c2. Pero, de nuevo, otra vez vendría la jugada liberadora. Ruptura con d5, el negro se quedaría bien.
Por ejemplo, si hacen la jugada 3, de nuevo creando amenazas. Sigo avanzando, D4. Cuidado que te toco 2 piezas. Y si por ejemplo alfil G1, vendría un jugadón A4. Jugada brillante que sigue tocando el caballo de C3. Si me comes, te voy a comer. Voy a abrir la columna A para atacar a tu rey. Y si el blanco, por ejemplo, hace la mejor jugada del módulo, que sería venir con la dama a D1, pues ahora simplemente vendría dama C7, te quedas con el caballo clavado, no te puedes quitar porque te hago mate, te estoy tocando el caballo y el blanco aquí tendría que sacrificar una pieza para conservar más o menos la igualdad. Después de caballo por, peón por y alfil por, esta es la línea que da el módulo como igualdad, pero ya os digo yo que a nadie le apetece jugar con una pieza de menos aquí. Y después de caballo F6, el módulo dice igualdad. Un poquito mejor al negro, que tiene una pieza de más por 2 peones, pero el módulo dice que el blanco puede defenderse. Y bueno, cabe decir que nunca me pueden comer el caballo de B4, porque entonces A por B4 abriría la columna, te toco el caballo, entra la dama, te da todas las piezas y estás perdido. Así que Kupreichik decidió no enrocar largo. El módulo dice que la mejor jugada aquí es alfil G1, una jugada ya un poco difícil de hacer. Vendría igual la ruptura con D5, la jugada que quiere hacer el negro todo el rato. Y después de los cambios, caballo por, dama por, peón por, alfil por, C4. El módulo dice que está más o menos igualado, un poquito mejor al negro, pero es una posición igualada. Pero Kupreichik no vio este alfil G1, que ya os digo que es una jugada difícil de ver, e hizo alfil D3, que también defiende la amenaza sobre C2. Pero, de nuevo, Kasparov una y otra vez jugando dinámico. D5, ruptura central típica en estas posiciones. Caballo por, peón por. ¿Y ahora qué harías con negras? Para el vídeo intenta encontrar la jugada que hizo Kasparov. Porque aquí Kasparov hizo E4, bombazo en la posición. Te ataco el caballo, te ataco el alfil, y la idea de Kasparov es sacrificar el peón para abrir la columna E, donde ahora tienes muchos problemas, los dos alfiles y el rey. Pero antes de continuar con esta variante, vamos a ver si habéis pensado otra jugada aquí. Por ejemplo, dama por D5, que parece natural, dejaría escapar la ventaja. ¿Por qué? Porque dejamos de crear amenazas. Y ahora el blanco podría liberarse de la presión, por ejemplo con H3, caballo por, dama por ejemplo torre 8, simplemente me atacarían la dama, C3, el blanco va a poder enrocar. Es verdad que el negro está un poquito mejor por la pareja de alfiles, pero hemos dejado pasar la oportunidad de echar del tablero al blanco. Así que vamos a la partida, que Kasparov metió la mejor jugada aquí con E4. Jugadón. Ataque doble, me tienes que comer, si no pierdes una pieza. Y ahora viene torre 8. Cuidado, que tienes los alfiles y el rey ahí. ¿Qué vas a hacer? Kupreichik decidió enrocar largo. Pero vamos a ver qué pasaría con enroque corto, porque hay una línea muy bonita. Después de enroque corto vendría alfil de 6, tocando el alfil. Y si, por ejemplo, nos hacen la jugada H3, pues vendría el cambio. Y aquí ya Kasparov estaría recuperando el material, porque vendría alfil por, aprovechando la clavada. Y parece que caballo de 2 defiende todo. Pero no, aquí hay una jugada negra que gana. A ver si la ves. La jugada que ganaría sería dama E7. Con doble amenaza. Amenazo el alfil y te amenazo venir con el alfil a C5, ganando la dama y ganando la partida. Así que Kupreichik decidió no enrocar corto y enrocó largo. Pero tampoco le va a servir para mucho, porque la verdad es que la posición blanca está ya medio perdida. De nuevo, alfil F6 amenaza el alfil. Y Kupreichik decide aquí entregar una pieza. ¿Por qué? Porque si intenta defenderla, vendría una línea muy similar a la de enroque corto. Después de caballo por, dama por, alfil por, y si por ejemplo caballo de 2, de nuevo parece que defiende todo, pero te viene el alfil a G5 y todas las piezas negras atacando, las piezas blancas clavadas muy mal colocadas, y el blanco está perdiendo. Así que Kupreichik ya decidió entregar la pieza con alfil G5 e intentar crear contrajuego con su peón pasado de D5. Pero ya os digo yo que esto no va a ser suficiente. Ahora Kasparov ya decide empezar a cambiar piezas.
lo mejor que podemos hacer con ventaja de material. Torre por E4, H3, el caballo se tiene que ir para atrás e intentamos crear más cambios. Estoy cambiando caballos, te estoy amenazando también el alfil, así que aquí el blanco tiene que capturar, dama por F6 y de nuevo el blanco querría no cambiar más piezas, pero es que si no cambia el caballo le va a caer el peón de F5, así que decidió cambiar y defender el peón de F5, pero la partida ya está perdida y bueno, Kasparov, vamos a ver cómo remató, pero ya hay poca historia con una pieza de más. Alfil de 7, torre H1, se van a producir más cambios en la columna E, torre por, dama por y Kuprejci que intenta buscar contrajuego en el flanco de dama. Pero aquí Kasparov calcula muy bien y decide cambiar estos 3 por estos 2 para llegar a un final totalmente ganado, donde voy a tener un peón pasado en H apoyado por mi dama y por mi alfil, mientras que los peones del blanco no van a poder avanzar porque mi alfil, a la vez que defiende mi peón pasado, defiende el posible avance de peones del blanco. Así que vamos a ver esa línea forzada, jaque, me como un peón, me como un peón, me como este, te ataco la torre, la tienes que quitar, y ahora me como el peón de F5, a cambio del peón de B7, y la partida está totalmente decidida. H5 por parte de Kasparov, que ya lanza su peón pasado, B3 intentando lanzar el peón de A, pero le va a ser imposible avanzar al blanco. Después de dama D4, controlando muy bien el peón de D para que no avance, vino la jugada A4 intentando promocionar el peón de A, pero una jugada muy bonita de Kasparov que hace dama C3 y evita todo el avance del blanco, y aquí ya Kuprejci se rindió. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el blanco no hace nada y sigue con sus planes de avanzar los peones pasados, le vendría el bombazo alfil por C2. Ya que si el rey se quita, vendría el ataque a la descubierta, ganando la torre, ganando la partida. Y si el blanco decide capturar, pues sería mate en 2, ¿no? Jaque, y el rey se quita y mate, ¿no? Así que esta jugada de dama C3 tenía una amenaza, que está amenazando alfil por C2. Y además, la dama controla cualquier tipo de avance, así que ya el blanco decidió abandonar y no sufrir más. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo, suscríbete para que podamos hacer más viajes como estos. Antes de irte, pincha en alguno de los vídeos que te propongo. ¡Nos vemos!